Capítulo 15 acerca de otro prisionero en casa. Llegó una mañana de septiembre, otro Jude al inicio no parecía muy diferente. Al primero, el mismo uniforme, la misma delgadez, los mismos ojos clavados al piso, la misma cabeza raspada, al ras, el mismo mutismo, la misma mirada extraña, como el estupor mientras observaba el pan, que sacaba en grietas el honor. Era como si jamás hubiera visto uno, tampoco él. Pero en este prisionero, aquella mirada rapaz de asombro, terminaba pronto, enseguida bajaba de nuevo la cabeza, la mirada clavada en la tierra como si no existiera otro mundo que no fuese aquel, que le daba la vuelta entre todos los insectos. Las hormigas, las arañas y las cucarachas. Quizás eran por esto que el pastor Edu llamaba a los judíos insectos o cucarachas, siempre con la cabeza agachada, clavada en el piso. Él también se encargaría de cuidar las flores, recoger las frutas y mantener el orden en el jardín, incluso con la nieve que llegaría en el invierno. Era extenuante espalar la nieve y liberar las vías de acceso a la casa. Él sería el encargado. La madre le había dicho a Iris que su tarea también sería la organizar la pequeña casita de madera que estaba en el jardín, donde había muchas herramientas y utensilios para trabajar la tierra, para espalar la nieve y para regar las plantas y para hacer pequeños trabajos en madera. El problema era que todo estaba amontonado y en desorden. Iris había dado cuenta que había visto una casita de madera. Apenas llegaron, pero cuando entró descubrió el reino de las arañas y los nidos de las avispas. Y todo estaba tan desordenado que ni siquiera había podido entrar. La idea de que alguien pudiera orden ahí adentro le encantaba. Hubiera sido un buen refugio también para ella. Cuando la haya puesto en el orden, iremos a recoger un aparador que vi donde un campesino aquí cerca, Iris, le comunicó Wita. Lo vende por una miseria y adentro de nuestra casita de madera será muy útil para guardar los pequeños utensilios. El prisionero se puso a trabajar de inmediato. El soldado muelle también se comportaba de la misma forma. Con él si bajaba el ritmo de trabajo le gritaría y le pegaría. Pero después el prisionero podía tomar un poco de aliento, porque cada vez más siguió a Carla. Le pedía a Heiner que le ayudara con una excusa o la otra, y él se ausentaba y cuando Wita no estuviese por ahí, Iris había dado cuenta de que el cabo muelle era listo. De hecho, siempre le preguntaba a Henrietta qué estaba haciendo la dueña de Hammer. Casualmente, cuando la señora Hammer salía a hacer diligencias, el prisionero se quedaba solo para trabajar y podía estar seguro de que nadie lo lastimaría. Iris nunca se acercó, aunque le hubiera gustado, y lo podría haber hecho, porque su madre, cada vez que pasaba más tiempo con su amiga Brigitta, había comenzado a dedicarse tiempo completo a las obras de beneficencia. Ella y Brigitta iban a la casa en el campo o en el pueblo y llevaban algunos paquetes con víveres y cobijas para el invierno que estaba por comenzar. El dinero salía de las limosnas dominicales. La iglesia había muchas familias. Le contaban a Wita que se había quedado sin ninguna presencia masculina en la casa, y en el único sustento con el que contaba era con
con su ayuda, Huita también se aseguró de que algunas pequeñas granjas de las viudas de las guerras donde no había más hombres que pensaran en las tierras y en los animales tuvieran a disposición algunos prisioneros del campo para ocuparse de las bestias y trabajar los campos. Algunas granjas más grandes, ya que lo habían propuesto el comisario militar del pequeño pueblo, pero otras, sobre todo las familiares, no tenían a nadie y Huita se había convertido en la vocera y le había proporcionado uno. Ajute, la dueña de la tierra, para que la ayudara a descansar, a poner en orden la mercancía y en todos los trabajos de carga. Papá Bernard había comentado justo a Iris esta nueva actividad de su mujer. Iris, realmente nos sentimos orgullosos de mamá. Huita, ¿verdad? Dijo aquella noche durante la comida. Con Brigita se organizaron y están distribuyendo ayudas a quienes las necesitan. Que Rinda escucha hablar muy bien de ustedes también. Entre colegas en el campo, justamente ayer un oficial me encontró que sus soldados encontraron a un prisionero polaco que sería perfecto para esa señora, que me decía que acabó de perder también a su hijo y que no sabe cómo sacar adelante su emprenda. Este polaco precisamente trabajaba como tipógrafo. Huita estaba feliz. Esta nueva iniciativa hacía sentirse orgullosa y sus dolores de cabeza no habían vuelto a aparecer. Oh, querido, te agradezco, me has dado una extraordinaria noticia. No sabes cuán preocupada estábamos, Brigita y yo, por la señora Schultz. Imaginaba, Iris le dijo a la hija de esta señora de 60 años, que es una verdadera patriona. Perdió a su marido y después de 3 meses al hijo. Lo asesinaron los rusos. Tiene un nieto de 9 años que está con ella porque su nuera desapareció cuando el hijo se fue a la guerra. Pero ella sola no era capaz de obtener algún ingreso porque no sabía cómo sacar adelante la empresa que su hijo y su esposo tenían. Brigita y yo le llevábamos cada semana algunos víveres, pero ella no quiere aceptarlo. Se siente ofendida. Nos dice con orgullo que quiere trabajar, que ella no es un parásito. No quiero ser un peso para mi patria, nos dijo ayer. Mi nieto Euls y yo nos sentimos orgullosos de nuestros seres queridos que han dado la vida por Alemania. Estar en contacto con estas personas llenas de fuerza y de luz me dan esperanzas. Es posible no ganar esta guerra. ¿No es así, Brian? Si así es, superaremos las dificultades, querida. Tenemos que seguir y tener confianza porque tenemos un pueblo fiel, fuerte y patriota. También los más humildes son necesarios. Nadie tiene este espléndido horizonte de esperanza. Huita, estoy realmente orgullosa de ti. En ese momento, por la ventana, Iris vio al prisionero. Era la hora en la que el soldado Muelle los llevaba de regreso al campo, a casa. Estaba guardando las herramientas que había utilizado aquel día en la pequeña casa de madera. ¿Quién sabe cómo era su casa adentro del campo? ¿Quién sabe qué comería aquella noche? ¿Quién sabe qué hablaría en el campo con sus amigos prisioneros como él? ¿Quién sabe qué pensaría de ellos mamá Huita, de papá Bernard,
De ella, Iris se dio cuenta de que por primera vez había atribuido al prisionero unos pensamientos como los suyos. Escucharon las palabras del padre y de la madre, que hilaban los elogios del pueblo alemán. Había pensado, y también el prisionero, el judío, tenía un pueblo y había sido ciudadano. ¿Quién sabe si tenía familia? ¿Quién sabe cuál era su patria? Estaba por preguntárselo a su padre de dónde vienen los prisioneros, cuál es su ciudad. Lo tenía en la punta de la lengua. Sin embargo, esta vez esperó, se guardó sus preguntas. En un miedo se sumó a su curiosidad y se le hubiese preguntado a su padre. Él se habría dado cuenta de que la hora pasa a regresar al campo y ya había pasado. El prisionero todavía estaba en la casa, pero ya debería estar afuera. Todavía estaba organizada la pequeña casa, por ende conocía la manera de pensar de su padre y cuáles habían sido las consecuencias. No habló, le sonrió a su madre. Ella también se sentía orgullosa de ella, de cómo se desvelaba en ayuda a los otros, del amor que demostraba con ternura hacia la señora Azul. Ella agradable escucharla. Entonces sucedió, miró de nuevo hacia afuera. El prisionero estaba pasando justo en ese momento. El soldado Muelle estaba distraído con Carla. La estaba esperando. Bernard había autorizado que Jaime, mientras acompañaba al prisionero al campo, llevara la empleada hasta la casa en el pueblo. Quedaba de camino todas las noches. Heine y Carla, de regreso hacia el carro, hablaban demasiado y no se daban cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Ni siquiera aquella noche el soldado Muelle se dio cuenta de que el judío que lo seguía había levantado la cabeza. Había interceptado la mirada de la niña, que la observaba por la ventana del comedor, donde estaba cenando la madre y el padre. Al contrario de Iris, estaba sentado en la mesa dándole la espalda a la gran ventana de aquella sala. La luz del anochecer, apenas iniciando, bastaba para iluminar los contornos de la cara. Se miraron por largo rato, quizás 6 o 7 segundos, muchísimo. Ambos parecían en la búsqueda de algo adentro de los ojos del otro, pero no podrían esperar encontrarlos. Tenían que confiar en uno en el otro. Él dio el primer paso y esbozó apenas una sonrisa. Iris la recibió, pero no la devolvió. Se estaba acostumbrando a ver las consecuencias de sus acciones y de sus palabras. Si su padre o su madre hubiese visto una sonrisa, o peor aún, la del prisionero, aquel hombre jamás había vuelto a sonreír. Iris agachó la mirada. Volvió a platos a la comida de Henrietta, preparada con el mercado que había hecho en el negocio de Hutter. Ese era su mundo, en un mundo pequeño y oscuro también, con las bombas que caían a pocos kilómetros en Berlín. Pero ella estaba en un sitio seguro, con el pan hecho en casa, los bordados de mamá Huita, el piano, la bicicleta con papá. Todos estaban ahí, no necesitaban nada más para ser feliz. Jute, Henrietta, mamá y papá, el abuelo Eric, el soldado Muelle, Carla, Gerdón y su hermano Caspar, que trabajaba con su padre en el campo. El papá Gerro
la señora Cruz, el pastor Edmund Vigirta, las personas que saludaban con cortesía al padre, a la madre y a ella los domingos. En la mañana, después de la misa, la profesora que conocería a los compañeros y la compañera que encontraría en pocos días más en la viejecita horrible, que era buena con quien era amable, obedecía sus órdenes, era su mundo ahí. Era amada y feliz. Pero había sucedido. Los ojos de prisioneros se instalaron dentro de lo suyo. Primero había sido cautelosos, desconfiados, casi hostiles. Ella distinguió encima toda aquella hostilidad, pero luego de repente, como cuando las nubes se van deprisa del cielo, habían bajado la guardia de aquella mirada. Ya no se podría dar marchas atrás. Había sido un acto de confianza hacia ella en el fondo para Iris. Él también representaba al enemigo. Iris había dejado alcanzar por aquellos ojos asustados, porque solo había visto a un hombre que tenía miedo a levantar su mirada. Otras personas, un hombre cansado. En esos 7 segundos, la mirada del prisionero la había arrastrado a un mundo que no era el suyo. Iris jamás había visto los ojos de un judío, solo en las palabras de los demás. En la mirada de los otros, en el que despreció de todos de aquellos a los que ella amaba. Pero había una grieta dentro del relato de los demás. Los ojos de aquel judío eran los mismos de un ser humano, no los de una cucaracha, o al menos así le había parecido a ella. Entonces, ¿por qué ella habría querido devolver aquella sonrisa? Era una sonrisa que le había inspirado la confianza como las de Madame Elena. Ella también era una judía, pero le gustaban sus ojos. Le decían cosas amables. Eran unos ojos que ella habría podido amar. Si las grietas, las de abuela Elena y de Doris y Helga le había que le explicaba las leyes del pueblo alemán contra los judíos. Se las explicaba diciéndole diciéndole que eran de raza inferior, personas de poco afinar, de las cuales de hacerse inferior a todos, pero sobre todo el pueblo alemán, que era superior a todos los pueblos. Era una ecuación sencilla. Helga creía en ellos y lo que decían con convicción. Sin embargo, amaba a Doris, un ser débil e inútil, como lo había llamado su padre y su madre. Para ellos, en el fondo, Doris también era como los judíos. Y Herno, él también era una grieta. Él que no había querido ir a insultar y lanzarles piedra a los prisioneros que estaban por ser encerrados en el campo, donde su papá era un alto oficial. ¿Por qué? Porque ella le había preguntado si él odiaba a los judíos. Claro que había respondido, claro que los odiaba. Y entonces, ¿por qué no se divertía como sus amigos? Había algo que no la terminaba de convencer de ella. Y dudabas, quizás él se encontraba como ella, con pequeñas grietas dentro del cerebro, sin saber cómo cerrarlas, sanarlas. Eran como que heridas que se abrían lentamente. Había tratado de evitarlas, pero cada vez las sentía avanzar más y más. Desde hacía poco, Iris tenía esos pensamientos que no podía revertir. Como hubiera querido, ella los confeccionaba, conociendo la manera adecuada de ensartarlos adentro de su cabeza, y parecían a los pensamientos de quienes amaban. Eran perfectos, pero luego estos se revelaban y volvían a asomarse en su cabeza.
diferentes caprichos llenos de dudas, de las preguntas, de grietas que ya no eran iguales, pero que iban creciendo poco a poco, pequeñas hendiduras que se hacían cada vez más profundas. Mamá decía que la abuela Elena tenía unas grietas en el cerebro. La habían escuchado con el padre y Wita la había definido como una mujer infantil inútil. Una grieta en una familia perfecta y terminó siendo un poco infantil e inútil, imperfecta. ¿Y cómo haría para echarlas afuera? Todas esas grietas, para expulsarlas, ella solamente quería quedarse adentro de su mundo, que amaba y que la amaba porque ella era como el resto que hubiera pasado si no hubiera sido más de esa forma. No quería ser diferente, como la abuela Elena, despreciada por todos, hasta por su propio hijo. Aquella noche en la cama volvió a ver aquella mirada. Sintió la emoción que le había recorrido el cuerpo cuando el judío le esbozó. Aquella sonrisa no se esperaba. Esa sonrisa de aquel rostro cansado y afligido, sin embargo, parecía una sonrisa sincera. Adentro de aquel uniforme de rayas demasiado grande para él, había un hombre que le había sonreído. Aquel pensamiento era una maldita grieta que avanzaba y no se callaba. Había que cerrarla como se cierra una herida, como se detiene un grifo. Sin saberlo, sentía que la grieta podría ser derrumba en el mundo que amaba.